Mi nombre es Atsin Perales y voy a hablarles un poco de la familia jurídica socialista y el socialismo en Rusia, como parte de la materia de sistemas jurídicos contemporáneos. Actualmente esta es una familia que se está extinguiendo, ya que los países integrantes de esta familia no pueden decir que son totalmente socialistas, pues cada uno ha formado su propio socialismo. El sistema socialista se distingue por sus peculiares enfoques socioeconómicos y políticos. Los principios sobre los que se basa esta familia provienen de la filosofía de Marx y Federico Engels, que posteriormente fueron interpretados mediante el sistema de pensamiento conocido como marxismo-lenismo. Los sistemas jurídicos socialistas se concentran en la regulación de la propiedad, en los medios de producción orientados al bienestar público, estableciendo la titularidad estatal, comunitaria e incluso privada. Según el sistema específico del que se trate, la mayoría de los sistemas jurídicos socialistas establecen subsistemas especiales para la propiedad y gestión de la tierra. Adoptan en muchos casos sistemas cooperativos y comunitarios. Esta familia socialista va a establecer que el derecho es un medio por el cual el Estado oprime a las clases pobres y favorece a las clases dominantes, por lo que ambos deberían desaparecer. El socialismo tiene como punto de partida la colectivización de los medios de producción, ya que Marx plantea que la explotación del hombre por el hombre sea debido a que los medios de producción no están bien repartidos, por lo que ellos establecen que se suprima la propiedad privada y los medios de producción para que sean públicos, y de esta forma el Estado se encargue de decidir qué produce, cómo produce y cuánto produce. El objetivo principal del derecho socialista consiste en conducir a la sociedad al socialismo, para posteriormente llevarla al comunismo, ya que el socialismo solo es una etapa intermedia para llegar al comunismo. Por último, esta familia basa su sistema en una economía planificada, que para ello realiza planes quincenales, cada 5 años, en los que se deciden por factores como la población, qué se va a producir, cómo y cuándo se va a producir. Las características de la familia socialista: basa su sistema en una economía planificada, el Estado decide la economía del país, no lo hace la oferta y la demanda, busca la supresión del derecho y el Estado mismo, no hay distinción entre propiedad privada y propiedad pública, tiene un enfoque de derecho social, o sea que busca la protección de grupos vulnerables, hay colectivización de los medios de producción. Las características principales del socialismo es que está basado en el marxismo. El Estado posee medios de producción, fines de igualdad, paz y abolir el Estado, estructuras económicas y políticas en formas únicas, solo existe el derecho público, solo permite un partido político. La doctrina es la sucesión de formaciones sociales, hundimiento inevitable del capitalismo, desarrollo social en base a la producción, la conexión entre economía y poder político, el origen de las clases y la revolución socialista, la concepción marxista de varios temas. El contexto político es un partido comunista, poder ejercido por el Estado, solo existe el derecho público, la teoría de unidad de poderes. El contexto económico, propiedad social sobre medios de producción, clases sociales no antagónicas, relaciones sociales de cooperación y ayuda. Desaparece la explotación humana, solo se producen satisfactores, la planificación central de producción, fin de producción no es la obtención de ganancias, no hay crisis económica. Desaparece el desempleo e inflación. Las regiones geoeconómicas tienden a la armonía, la producción social y apropiación social. El aspecto jurídico, tradición jurídica socialista, fuerte carga ideológica y doctrinal. Imprime cierto matiz pseudo-religioso. Todo derecho es público, el derecho es el instrumento del fortalecimiento y del cambio social. En este trabajo pretendemos esbozar las líneas generales del complejo mundo ideológico en el que se fraguó el socialismo ruso durante el siglo XIX. El populismo fue la corriente principal de oposición a la autocracia zarista. El sistema zarista era una clara autocracia sin ningún cambio en el sentido liberalizador y modernizador. Era el único sistema político europeo que a principios del siglo XX seguía dentro de las líneas marcadas por el absolutismo. El zar era la autoridad máxima. Durante gran parte del siglo XIX, esta corriente defenderá el protagonismo del campesinado ruso a la hora de transformar el sistema social y político. Para ello se tenía que educar y concientizar a los campesinos, y aunque en otra tendencia el populismo derivaría hacia el terrorismo, terminado por conducir al fracaso de este movimiento, apareció la figura de Pleyanov, que está vinculado al grupo populista Reparto Negro, defensor de la estrategia del desarrollo de la conciencia y movilización de los campesinos, y contrario a la tendencia mayoritaria terrorista asumida desde el grupo de Voluntad del Pueblo. Cuando el populismo se dividió en estas dos fracciones, en 1879, Pleyanov defendió la idea de que la transformación política y social
no podía derivarse de acciones individuales como las terroristas, sino del desarrollo de relaciones económicas, y al año siguiente abandonó Rusia. En 1883 creó en el seno del exilio ruso de Suiza la Organización de Emancipación del Trabajo, que se calificó como socialdemócrata, y de ahí había nacido el primer grupo marxista ruso con claro protagonismo de Plejánov, pero también de Axelrod. El grupo se dedicó en un primer momento a traducir al ruso las obras de Marx y Engels y al influir en círculos intelectuales, pero no podemos olvidar que este era un grupo del exilio. Había que formar un partido netamente marxista en Rusia. En esta tarea adquirió un claro protagonismo un personaje clave en la historia, Lenin, aunque el pionero fue sin lugar a dudas Plejánov, que partiendo del movimiento de Narodniki o populistas evolucionó y consiguió crear unas claras diferencias teóricas y prácticas con los mismos. Lenin entró en contacto en el país alpino con un grupo de emancipación del trabajo y por fin en 1890 se fundó el Partido Socialista Revolucionario. En Rusia se planteó el problema de las relaciones entre el naciente proletariado industrial generado en las fábricas e industrias nacidas al calor de la fuerte inversión extranjera y el mayoritario campesinado, en torno a la cuestión vital de quién sería el protagonista del cambio revolucionario. En 1881, la revolucionaria Vera Zasulich planteó al propio Marx una disyuntiva: o la comunidad campesina evolucionaba hacia el socialismo, en cuyo caso los socialistas revolucionarios deberían contribuir a esa liberación, o, en el caso de que dicha comunidad estuviera destinada a desaparecer, a los socialistas solamente les quedaba dedicarse a reflexionar sobre los siglos que tardaría el capitalismo en alcanzar el desarrollo que se había logrado en Europa occidental. Al año siguiente, Marx trató la cuestión del prefacio en la edición rusa del Manifiesto Comunista, hablando de la importancia de la propiedad común de la tierra rusa como punto de partida de la evolución comunista, aunque también hay que recordar que Marx consideraba que los campesinos eran propensos a la reacción. Por su parte, Plejánov seguía enfrentándose a la teoría populista sobre el papel revolucionario campesino. Consideraba que el estadio capitalista era inevitable para Rusia. Las únicas fuerzas revolucionarias rusas serían la burguesía y el naciente proletariado. Había que favorecer la revolución liberal burguesa, que al desarrollar el capitalismo ruso con su competencia provocaría la crisis del capitalismo occidental y el estallido de la revolución proletariada, que se extendería desde Europa occidental hasta Rusia. En 1894, Lenin publicaba ¿Quiénes son los enemigos del pueblo?, profundizando y corrigiendo las ideas de Plejánov. Lenin no creía en la inevitabilidad de la revolución o fase liberal burguesa. La burguesía rusa era muy débil y la experiencia histórica del proletariado occidental, que seguía dominado por sus respectivas burguesías, a las que habría ayudado a agruparse al poder, le hacían desistir de la idea de que había que pasar por la fase liberal burguesa. Lenin era muy crítico con el proletariado occidental y consideraba que ya no era el agente revolucionario porque su nivel de vida le había hecho abandonar el espíritu de lucha, pero tampoco compartía la idea del populismo ruso, de la transformación basada en la comuna o comunidad campesina. Lenin pensaba que el desarrollo del capitalismo en Rusia había conseguido transformar la tradicional rural, generando la diferenciación social entre los campesinos ricos y el proletariado rural. La revolución en Rusia debía dirigirse contra el zar y contra la burguesía. A la vez, el protagonismo en esa revolución tendría que ser desempeñado por los obreros rusos, con el concurso del resto de las fuerzas populares, de los campesinos pobres. El campo ayudaría a la revolución. La alianza entre obreros y campesinos era necesaria. Trotsky, por su parte, no lo tendría tan claro y prefería el protagonismo obrero casi exclusivamente. En conclusión, la revolución solamente podría producirse para Lenin en un país atrasado, pero ya con cierto nivel de industrialización, es decir, en Rusia. Lenin siguió desarrollando sus teorías en el destierro de Siberia, especialmente en la obra El desarrollo del capitalismo en Rusia. En ella se insistía en la unión revolucionaria de obreros y campesinos, sin esperar a ninguna revolución burguesa. Además, expuso su famosa teoría sobre la necesidad de crear un partido formado por revolucionarios profesionales que dirigiera el proceso. Lenin pasó a vivir en Alemania, donde con un grupo de Plejánov comenzó a publicar un periódico Iskra, que se difundía clandestinamente en Rusia para propagar la revolución y criticar planteamientos populistas, liberales, burgueses o los estrictamente económicos, es decir, aquellos que solamente planteaban reivindicaciones sindicales y laborales. Esta última cuestión es abordada de forma sistemática por Lenin en su opúsculo ¿Qué hacer?, donde exponía que los trabajadores por sí solos únicamente planteaban luchas sindicales,
Por eso se hacía imprescindible el trabajo teórico y político de la vanguardia de revolucionarios profesionales, porque ya había planteado anteriormente. Sin lugar a dudas, estas ideas tuvieron un fuerte impacto en el seno de los socialdemócratas rusos y generaron debate y enfrentamientos. En 1898, los defensores de las ideas de Lenin crearon la Unión por la Lucha de la Emancipación de la Clase Obrera, que muy pronto pasaría a dominarse Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. La formación sufriría una escisión en 1903. Por un lado, estarían los bolcheviques o mayoritarios que defendían la tesis de Lenin, especialmente sobre la necesidad de crear un partido revolucionario de élite, férreamente organizado y que funcionaría como vanguardia de la clase obrera para hacer la revolución y establecer la dictadura del proletariado, etapa previa para la eliminación del Estado, otro punto que Lenin desarrolló frente a la mayor ambigüedad de Marx. Por otro lado, se encontrarían los bolcheviques y minoritarios partidarios del modelo del Partido Socialdemócrata Occidental y de la lucha política electoral.